Hola, buenos días. Bienvenidos al posgrado de autismo. Quería agradecer a Isabel Paula la oportunidad que nos ha dado para poder dar nuestra voz. Yo soy Raquel Monllor Linares, soy educadora social, psicopedagoga, maestra de inglés y tengo un máster de educación especial. Soy madre y me diagnosticaron cuando tenía 40 años. Ahora tengo 46. Soy activista de autismo. Aprovechando este vídeo, comentaré distintos aspectos, sobre todo lo relacionado con mi formación, y recomendar a los futuros estudiantes de psicología, psicopedagogos, maestros, que siempre intenten actualizarse, reciclarse, buscando tanto información de Cataluña y España, y también mirar en otros países el tema del autismo, de la neurodiversidad, y conocer la opinión de mujeres autistas y sus nuevos enfoques que están más actualizados. Hay como un largo camino que aquí todavía no lo hemos hecho, y es importante conocer otras realidades de otros países para seguir actualizando, porque la mirada del autismo a nivel europeo es completamente distinta a la de aquí. He encontrado formaciones universitarias donde se están evaluando a las personas con autismo con algún material como el DSM-4, no usan el DSM-5, evaluando a las personas con autismo, aparte del DSM-4 y el DSM-5, también con el CIE-10. Por eso decía que es importante actualizarse, y también no solo que se está haciendo énfasis en el diagnóstico y atención temprana. Hay más casos, más número de personas. Están identificando no solo el perfil que había antiguamente de perfil de niño que no habla, el que está en su mundo. Todavía sigue como ejemplo la película de Rayman, que algunos psicólogos todavía tienen la visión esta. Y después, claro, nos estudiaba a la gente que eran niñas, porque como sabemos camuflar, somos tímidas, como no lo que nos piden la sociedad a las mujeres es ser paciente, cuidar a otros, comunicarse y saber comunicarte, tener una actitud pasiva, características típicas de la mujer. Lo que he ido comprobando es que tenemos muchos comportamientos que tienen los hombres. A ellos está aceptado, a nosotras no, y nos discriminan. Parten de la visión masculina y no tienen en cuenta nuestras necesidades como mujeres autistas. Quería añadir también que, por ejemplo, tenemos ciertos comportamientos, unos ciertos intereses no tan repetitivos, sabemos camuflar. Mejor imitar, copiar a otras. Yo en mi caso, pues imitaba a las más populares, las inteligentes, me entrenaba en casa cuando nadie me veía, tenía unas estrategias compensatorias, que era como una especie de supervivencia para seguir allí. Lo que pasa que no sabía que todo este camuflaje lo que hacía era que era como si tuviera muchos personajes, pero en realidad no sabía quién era, porque me comportaba como los demás. Y llega un momento que no sabes ni qué te gusta y qué no te gusta, en qué eres bueno, en qué capacidades, las dificultades que tienes. Y después, claro, cuando estás estudiando, ¿qué quieres hacer? En mi caso, todas mis carreras eran basadas en mis emociones e intentar descubrir en qué era más buena para poder desarrollarlo, y me fijé que tenía muchas capacidades a la hora de estudiar. Y decidí, voy a aprovechar esto para poder formarme mucho, para poder ayudar a la gente. Ya que tuve profesores que me dijeron que si tú quieres ayudar a alguien, antes te tienes que conocer tú. Y claro, yo me encontré, depende de qué entorno,
actuaba de una forma distinta. Intentaba adecuarme al entorno donde estaba. Claro, lo que no me he dado cuenta es que por dentro la ansiedad iba mellando e iba provocando un cansancio y una fatiga que al final explosionó después del diagnóstico. Quería comentar una cosa que es típica. Muchos de nosotros hemos padecido bullying en educación primaria, secundaria, se nota más porque los intereses son más distintos y nos quedamos como estancados a nivel madurativo y nos llegan a decir infantiles porque nos gustan los dibujos animados. Pero bueno, hay mentalidades que como mujer solo tenemos que procrear, estar en casa, cuidar a la familia, ya está. Pero mi mentalidad era completamente distinta. La mía era poder estudiar, trabajar, tener familia, como todos los demás, y no por tener o sentir que eres distinta o diferente, no tener la sensación de no poder conseguir estas metas como los demás. Porque mi objetivo era ser como los demás. Y a veces no entendía por qué me había tocado el sentimiento de tener que era completamente distinta. Tenía un sentimiento de frustración y culpabilidad, y a medida que iba estudiando era una parte que me llenaba, y por eso mis carreras fueron en función de mis emociones. Yo quería conocerlo todo. Quería conocer todos los ámbitos a nivel social, educativo, el ámbito del trabajo, a nivel laboral. Y como quería conocerlo todo, pues gracias a los estudios era como tener un campo más amplio para después poder decidirme en qué ámbito quería trabajar. Estudié educación social en 1992-95, el ámbito social. Trabajé todo el ámbito de exclusión social, centros de menores, prisiones, residencias de ancianos, casales de verano. También me saqué el título de monitor en tiempo libre. Estudié psicopedagogía en 1995-1999. Lo hice para estudiar todo lo que es artístico, como los grafiteros. También lo focalicé en otros ámbitos de educación social que no había tocado. Luego, a nivel educativo, en magisterio de inglés, 1998-2001. Sobre todo lo estudié para poderme ir al extranjero durante 2 meses en un campamento de personas con discapacidad en New Jersey, con YMCA en Estados Unidos. Y por último, estudié el máster de educación especial 2010-2012. Y cuando llegué allí explicaban todas las características más extendidas de todo lo que había estudiado de magisterio, de inglés, de educación social. Solo escogían un crédito o un módulo para explicar lo que eran las distintas discapacidades como TDAH, dislexia, motores, visuales. Aproveché toda la formación y lo que hice es que me formé en todos los veranos en todo lo que veía que tenía yo dificultades o que me interesaba, por ejemplo, comunicación, psicomotricidad, inglés, problemas de conducta, resolución de conflictos, programaciones de aula, informática, multimedia, nuevos inmigrantes, trastorno de aprendizaje no verbal, discalculia, trastornos comórbidos, prevención de riesgos laborales, ley de dependencia. Conocer al máximo para poder aplicar todo ese conocimiento y así poder ayudar a mis alumnos o entorno donde trabajase en su día a día. Por tanto, es importante reciclarse, no puedes quedarte en una mentalidad retrasada, es la búsqueda interna, saber más, de no quedarte atrás. Es lo que me impulsaba a mí. Hay muchos adultos
autistas que desde hace mucho tiempo siguen ingresados en residencias o sanatorios o psiquiátricos y que a lo mejor hubiesen tenido una vida mejor si hubiesen estado en sus domicilios y con apoyo o soporte. ¿Qué es lo que pedimos las personas que en distintas edades no se quede solo en los niños? Pues tengamos el apoyo que necesitamos. Con nuestra edad no es lo mismo un niño que una persona adulta que la diagnosticaron a los 40 años. Y ahora, ¿qué haces? Has estado 40 años perdido, sufriendo sola y buscando siempre apoyos, apoyándote en compañeros cuando ni en casa ni en entorno te ayudaban y al final encontré en mí un gran apoyo, mi pareja, que la encontré a los 30 años. Todo esto lo descubrí en el máster de educación especial, que dices, pero si me están describiendo, hablan de TDAH, que me habían acabado de diagnosticar a los 35 años, en el 2009, en un equipo de un importante hospital de Barcelona. Yo iba a las jornadas para averiguar nuevas formaciones que habían sobre dificultades de aprendizaje. Por ejemplo, a mí al sacar mi psicopedagogía, como ya sabía que había ido a un centro de dislexia porque tenía dificultades de aprendizaje, cuando estaba en cuarto y en octavo de primaria me dijeron, ya estás curada. Me sirvió porque pude ir al centro, pedir el informe que le dieron a mis padres y ponía que tenía un bloqueo emocional en octavo y que en la adolescencia necesitaría terapia, cosa que nunca tuve porque era demasiado cara. Y claro, pensé, ¿qué es esto del bloqueo? Claro, si tienes el diagnóstico y nadie te lo dice, ya no recibes el apoyo en casa porque dicen que tú eres inteligente para algunas cosas y para otras no. Si no tienes el apoyo en casa, ni en la escuela, tampoco en entornos, por ejemplo, en mi caso, vivía con mis abuelos maternos, hermanos de los 3 a los 14. Después tuve que irme con mis padres, separándome de la familia que me había criado. Hice Bubicov, que querían que hiciese formación profesional. Es decir, todo el camino tuve que luchar. Llega un momento que a los 40 años ya estás cansada de todo, pero dices, tienes que remontar, que tienes una familia, un hijo, y es como replantearse todo al recibir un diagnóstico. Haciendo lo de máster, hablaban de dificultades de aprendizaje, de dislexia, de TDAH, y cuando describían lo del autismo, hablaban de autismo de alto funcionamiento y síndrome de Asperger. Pues dije, ya sé lo que quiero investigar. Me decidí a hacer las prácticas dedicadas al autismo. Fui a una escuela, hice el caso de un niño que estaba en cuarto de primaria con autismo. A mí fue la época que me diagnosticaron dificultades de aprendizaje. Con los años ha ido cambiando también, y después también pude tener la ocasión de estar en un centro de salud mental infanto-juvenil, Mutua Terrassa, con el equipo de las doctoras Amaya Arbás y Noemí Balmaña, donde habían especialistas de autismo. Tuve la oportunidad de hacer las prácticas con la doctora Amaya Arbás, que es la experta especialista en autismo. Y cuando hay nuevas investigaciones, normalmente se focalizan todas hacia los niños, hasta el ámbito de salud. Todavía siguen con el autismo dedicado a niños y se olvidan de los adolescentes, de los adultos y de la vejez, que también existen.
Después, a nivel de ayudas, se terminan a los 18 años y adolescentes que tienen diagnóstico temprano y le han quitado la discapacidad cuando tienen 16 o 17 años, como si se hubiesen curado ya. Pero, en general, dura hasta el fin de tu vida. Quiero decir, por ejemplo, que llegas a los 40 años, has terminado una formación, llegas a nivel alto de formación, un máster, ahora, y ves que a nivel laboral estaba en educación, en centros públicos, trabajando como maestra, que bueno, iba trabajando, a lo mejor no se notaban mucho mis dificultades a la hora de organizarme, planificarme. Claro, todo esto iba haciendo una mella, a lo mejor no se notaba tanto porque trabajaba 3 días, una semana como sustituta, luego como interina 1 mes o 2, iba cambiando de escuelas, iba cubriendo huecos y mis dificultades se notaron mucho cuando estaba un periodo de un tiempo de 1 año o de 2 años en la misma escuela. Fue cuando llegó el diagnóstico 27 de julio de 2014, que dijeron que tenía dificultades en planificación, organización, y todo esto fue un descubrimiento de mis dificultades que yo tenía, pero no te ponían las capacidades que tenías para poder desarrollar la tarea de maestra. Tenía una ansiedad dentro, pero tampoco la sabía describir, y llegó un momento que en una de las escuelas tuve un bloqueo y ya te haces muchas preguntas, a ver si será tu profesión adecuada a ti, si eres capaz de hacer la profesión de docente. En el diagnóstico me ponía que no podía llevar un grupo, clase o tutora. Si sacar 1, 2 o 4 estudiantes como maestra de educación especial, que fue mi primera experiencia. Hablé con dirección de centro, me pusieron como tutora de tercero. Después la directora se fue al departamento de educación, cambiaron a una maestra de inglés, la pusieron como tutora y a mí como educadora especial de 4 niños conductuales. Allí me empecé a plantear si era capaz o no de realizar otra especialidad, primera vez. Inspección y directora encima, y siempre había hecho de especialista de ayuda en educación infantil o de maestra de inglés, mi profesión escogida. Allí descubrí mis problemas de adaptación y continuos cambios, y tampoco encontré el entorno adecuado. Y en vez de ayudarme sentí mucha presión de maestros, compañeros, dirección y escuela en general, y al sentir tanta carga encima me bloqueé a nivel emocional y pasé de tener mi profesión de maestra como mi vocación, ayudar a otros, a tener sentimientos de puedo a no puedo, soy capaz, no soy capaz, a encerrarme dentro de mí, porque todo esto era lo que recibía de aquella escuela, y algunos compañeros hasta que explosioné y estuve 2 meses de baja por ansiedad y depresión, con inspección y dirección controlándome todo cada día. El Departamento de Educación y Riesgos Laborales me hicieron volver a aquella escuela, pero ya sin funciones de docente y aislada a la biblioteca. Meter libros, inaugurar la biblioteca, vigilancia de patios, acompañamiento a piscina. Y esto fue de noviembre a junio del 2015. Y cuando el diagnóstico fue el 27 de julio de 2014. Eso significó el fin de educación. Todo esto hizo que aumentase toda mi ansiedad y mi depresión. Y al final tuve que dejar lo que es el tema de educación, que era mi vocación, por temas de salud mental, y hasta estuve a punto de ingresar. Nadie veía las horas que me pasaba de preparación y dedicación, y finalmente fue mi último año de docencia. A veces, si tú sabes en lo que eres bueno, potenciarlo,
y sobre todo encontrar en lo que eres bueno, no solo basarte en las dificultades. Las dificultades van bien para poder rectificar o para poder mejorarlas y que alguien te ayude a corregirles o que te acompañe. Yo lo que eché de menos es el acompañamiento una vez dejas de estudiar. Si yo hubiese tenido el diagnóstico, a lo mejor no hubiese hecho magisterio, hubiese estudiado otra cosa. Reconducir a la persona hacia donde puede sacar máximo provecho, empoderarse más y no acabar tan agotado y sufriendo tanto. Por aquel entonces hacía de profesora y yo veía que mis propios compañeros no tenían confianza en mí, ni comprendían mi situación, seguía siendo distinta y ellos, a pesar de ser profesores, no estaban a la altura de circunstancias. Era tremendamente infeliz y caí en depresión. Y todo durante un largo camino, con prevención, ayuda y con apoyo, se sale. Existen entornos amigables y gente que acompaña y grupos de apoyo. Me gustaría concienciar también de la transición de la vida adulta, que todavía hoy no está cubierta ni por asociaciones de autismo Asperger, y las familias y personas con autismo están muy solas a partir de que sus hijos tienen 18 años. Dar apoyos en las diversas etapas de edad adulta y vejez, en preparar las entrevistas de trabajo, búsqueda de empleo adecuado, la vida independiente, las distintas comorbilidades con otras enfermedades, poner recursos en el ámbito de comunidades con apoyos, dar oportunidades de un trabajo para que mejoren su calidad de vida para su vida independiente, bienestar emocional y que le den la oportunidad de poder aportar sus talentos y que los psicólogos hiciesen trabajo de campo fuera del centro de terapia, porque nos cuesta generalizar los aprendizajes. He visto, eso sí, algunos profesionales que hablan de autismo, de la vida adulta, Isabel Paula, Víctor Ruggieri o José Ramón Alonso. Para mí el autismo es un continuo, no está dividido por grados, por ejemplo. Yo no hago las estereotipias, regulan la ansiedad en frente de personas. En los últimos trabajos hablé con mis referentes, psicólogos o trabajador social, y les pedí un sitio para hacerlas y me dijeron lavabos, vestuarios o salir a la calle a respirar aire. Fue la primera vez que alguien entendía mis necesidades. Luego en un centro especial de trabajo con enfermos mentales llevábamos un polo negro de identificación, los demás no. A veces nos comparaban porque había un chico Asperger y a mí me decían que yo no era autista porque hablo, miraba los ojos, me comunicaba y no hablaba como un robot. En cambio a él decían, él sí que lo es. Pero claro, no se puede comparar, cada uno es distinto y tiene su forma de ser. Y hay centros donde se tendría que respirar la sensibilidad, centros inclusivos con aulas de autismo en P3, P4, P5. Y muchas veces si el niño o la niña no hablaban, les invitaban a los padres a que los metiesen en un centro de educación especial. Y esto no solo pasa en educación, sino pasa en el trabajo y en otros ámbitos. Solo con preguntar y que cada uno lleva su mochila, podríamos ayudarlos a acompañarlos en las distintas etapas de la vida. Pero en la edad adulta existe el grave problema de la exclusión y la pobreza. Y es necesario la figura de trabajador social, terapeuta ocupacional, educador social, asistente personal. O otras figuras. También hacer más terapias de autismo gratuitas, poner servicios de orientación y entrenamiento, poner más servicios de vida asistida,
en vez de atención institucional residencial. Tendería más a crear comunidades de vecinos no alejadas de la población, para no olvidarse de ellos, no aislarlos. Elaboré un blog, raquelmonllorlinares.wordpress.com, de ayuda, de apoyo. Intento crear redes entre nosotras de proximidad y lejanía a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que no se sientan solas como yo me sentí en parte de mi vida. Mi página escrita en catalán ha llegado ya a los 5 continentes. Fue el inicio de mis charlas testimoniales en cualquier parte de Cataluña y en Madrid en Comité para Promoción y Apoyo de las Niñas y Mujeres Autistas, CEPAMA. Hicimos nuestra primera jornada de mujeres autistas autorrepresentadas en España. El 21 de junio de 2018 escribiendo un libro con mis compañeras, mujeres autistas desde dentro del espectro. Hablamos de distintos temas que nos afectan: diagnóstico, escuela, vida familiar, trabajo, calidad de vida, maternidad, en nuestras propias vidas. En la Jornada Internacional Trastorno del Espectro del Autismo, Adolescencia y Edad Adulta, el 25 de mayo de 2019, organizada por la Asociación TEA Vallès en Terrassa, abordaron temas de las etapas vitales de la adolescencia y la madurez de personas TEA, y a las diferencias de género, donde estaban profesionales como la doctora Maya Arbaz, el doctor Tony Atwood y la catedrática Rita Jordan. Ellos hablaban de nosotras, de personas TEA. Aprovechando su asistencia, participé en el turno de preguntas explicando mi búsqueda y camino recorrido. Cuando en alguna jornada iba y no participaba, me sentía frustrada. No os quedéis las preguntas dentro, hacedlas. Es todo lo que quería decir. Si hubiese alguna pregunta, me lo podríais comunicar. Muchas gracias por haberme escuchado. Hasta pronto.